¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo, 21:36, 11 grados la temperatura en Asunción. Cintia Mora, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar primero, dejamos al lado el tema político, pero sí hay una repercusión directa, la crisis económica. Nosotros tenemos testimonios de la gente en la calle. ¿Cuál es la percepción de la gente, del comerciante en el día a día? ¿Cómo les afecta esta situación política? Nosotros hablábamos recién, estábamos como que en un microclima todo el tiempo, el juicio político, se hace, no se hace. Esta mañana el acto de apoyo al presidente Mario Abdo Benítez, urreros, arreados o no. Me llamó la atención, estaba mirando una noticia, dejaron médicos esta mañana Sus puestos de trabajo, sus puestos de docentes trabajo en hospitales públicos para ir a llevarle el apoyo al presidente. Yo no sé si eso es positivo para él. Yo no sé cómo se mide eso. Generó también esta mañana bien temprano la indignación de la gente, todo el caos en el microcentro, el embotellamiento ahí en las inmediaciones de la ANR 25 de mayo. Siempre le cuestionamos a los campesinos cuando vienen y ahora Bueno, y en los paralelo, colorados, esta mañana un lío tremendo. en paralelo a todo esto, la situación del ciudadano común que está intentando sobrellevar el día a día, ¿verdad? La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos daba a conocer su último informe, donde se destacaba un aumento muy importante de la cantidad de personas que están desempleadas y subdesempleadas, y el aumento también de la informalidad y de los bajos ingresos de la gente en general, ¿verdad? Más que nada, nos basamos en esos datos para poder hablar un poco con la gente y tener un testimonio de gente que está, como te dije, luchando en el día a día, ¿verdad? Y va a estar con nosotros, y ya está con nosotros, de hecho, y le agradecemos su presencia al exministro de Hacienda, el economista César Barreto. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? Y adelante vendemos lo del siguiente bloque, me parece muy interesante, porque va a estar con nosotros el analista político Leandro Prieto. Él va a mostrar un sondeo, porque él hace mediciones, sondeos, encuestas, si corre el juicio político, si se da juicio político, que eso está en discusión, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, porque algunos dicen que hay elementos nuevos, van a aparecer audios, contaban hoy, en 15 días se podía reflotar este tema. Y otros condicionan a los cambios también. También. Y aparte que no hay una señal así por parte del Ejecutivo, como que han reaccionado en el sentido de tomar el todo por las astas y decir, vamos a reencauzar esto, ¿verdad? No se ve por lo menos Hay hasta cambios, pero cambios parches hasta ahora y que no afectan al gabinete, ¿verdad? Itaipú, por ejemplo. Claro, la designación de María Antonia Wynn, en realidad. Del doctor Gerardo Blanco, También, como miembro ¿verdad? del Consejo. También. Sí, pues son miembros, dos casos, ¿verdad? Pero todavía falta acá como que una especie de pacto político. ¿Qué haces con la toma de colegio, la movilización? Hoy veía imágenes, ciudadanos en Luque se están manifestando, universitarios. Mañana comercios en Ciudad del Este van a cerrar porque anuncian movilización. En San Pedro mañana va a haber movilizaciones. O sea, ¿cómo haces para tranquilizar esto? Entonces necesitarás señales, ¿verdad? Y eso no se está viendo hasta ahora. ¿Y qué es lo que va a mostrar Leandro Prieto? Si se da el juicio político y él hace una consulta, ¿a quién de estos candidatos votaría para vicepresidente de la República o eventualmente presidente de la República? O sea, una discusión que si se da la doble cefalía, después vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿A vos te sorprendió? A mí me sorprendió un nombre. Un nombre. En particular, que no voy a decir Creo todavía. que coincidimos. Yo no me esperaba. En realidad sí, entre las opciones podés consultarle a la gente, pero que tenga ese porcentaje, porcentaje de preferencia. Y vamos a escucharle a Leandro Prieto cómo explica él en qué contexto se da eso y por qué. La lógica te dice por qué esa persona tiene ese nivel de preferencia y puedes hablar del antisistema, del hartazgo de la gente, una serie de cuestiones. Yo creo que la gente debe imaginar de quién estamos hablando. César Barreto, ¿cómo se destraba este tema de esta crisis hoy instalada? Directamente el otro día el economista Aníbal Isfrán Peloso me decía, acá tenemos dos caminos. Definimos de una buena vez, liquidamos el tema del juicio político o damos vuelta a la página. Lo peor que nos puede pasar es vivir en esta incertidumbre, el jaque permanente, porque eso para todo. ¿Coincidís con tu colega, César? Coincido. Yo creo que lo incierto respecto de cualquier gobierno es el peor escenario, ¿verdad? O sea, un juicio político, obviamente que sí, hay
perspectivas de que pueda haber un cambio de gobierno en cualquier momento, o sea, hoy, dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, eso genera, es incierto, o sea, cambio de gobierno, nuevas autoridades, ¿qué pasa después? Yo creo que lo mejor sería tratar lo antes posible si es que hay efectivamente el caso suficiente como para tratarlo y o se aprueba o se rechaza y seguimos para adelante, porque el peor daño que podemos tener es que esto persista por mucho más tiempo. La semana pasada nosotros hicimos referencia, no sé ustedes si también tienen esa consulta permanente, calificadoras internacionales que llaman y preguntan qué pasa en Paraguay. Alberto Acosta Barbarino nos decía hace poco también. Llegar al grado de inversión es prácticamente imposible. Se complica. ¿Y cómo va a afectar eso internamente al Paraguay? Independientemente de lo que decís, ¿hay causales o no? Yo creo que hay causales para el juicio político, pero independientemente de eso, ¿cómo nos va a afectar? Que es un aspecto que también tenemos que poner en consideración. Yo creo que la calificación actual del país, y creo que la gente de Moody's lo aclaró en estos días, ya refleja el hecho de que somos percibidos como un país con inestabilidad política. Por eso que no somos grado de inversión, porque si hubiéramos tenido estabilidad política en los últimos 20 años, probablemente ya seríamos grado de inversión hoy. Porque los números macroeconómicos justifican para que un país como Paraguay tenga grado de inversión ya. ¿Qué es lo que nos castiga? El hecho de que todavía no podemos garantizar estabilidad institucional, y esa estabilidad institucional está muy relacionada con la estabilidad política. Y un juicio político, con razón o sin razón, es una interrupción que le cuesta mucho a los extranjeros entender esto, especialmente a los inversionistas, porque cualquiera que arriesga su dinero en un país como el nuestro, en el que un cambio brusco de gobierno puede llevar a cambio de reglas del juego también muy grande, que por ahí puede afectar mis derechos de las inversiones que yo hice en este país. Y eso es lo que nos castiga. Nosotros con esto, o sea, el daño ya está hecho. O sea, no importa el desenlace que haya de aquí en adelante, porque es como que ratifica. El hecho de que se hable del tema ya claro, no perjudica. Hemos ratificado nuestra condición de ser un país políticamente inestable todavía. ¿Qué nivel de impacto puede tener eso? Si se puede cuantificar de alguna forma, César. Se puede cuantificar. Explicar. Básicamente lo que implica es de que accedes a fondos con mucho más baratos. La tasa de interés que el país se endeuda sería por lo menos 2 puntos porcentuales más baja tendría que ser si es que tuviéramos un grado de inversión. Empresas con una perspectiva más de largo plazo pueden invertir en el país. Fondos de pensiones, que son grandes fondos internacionales, podrían invertir en el país que hoy no lo pueden hacer. O sea, disponibilidad de capitales a costos más bajos sería la ventaja de tener grado de inversión, como lo tiene hoy Chile, o lo tiene Perú, lo tiene Colombia, México. Tienen condiciones de acceso privilegiado a financiamiento internacional, sería la diferencia. Y como decís, el daño ya está prácticamente hecho. El daño ya está hecho, porque hemos creado un ruido político muy grande. Llamaron de todos lados a preguntar, a mí me llamaron, me hicieron una entrevista en CNN, de hecho, tratando de entender qué es lo que pasaba en Paraguay, ¿verdad? Nunca me llamaron de CNN para una entrevista. Me decía la productora, nunca tenemos noticias de Paraguay, me decía ella, ¿verdad? De repente apareció Paraguay. Hay noticias de juicio político. Hay noticias de juicio político. Cada 10 años. Tenemos, Natalia, si podemos compartir también con la audiencia, nosotros salimos a la calle y hablamos con la gente, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo les afecta a los comerciantes esta crisis política? ¿Verdad? Y categóricamente sí, por el tema de como nosotros, digo, yo calculo que acá en el mercado somos como trabajamos con la hormiguita, de a poquito todos. Y categóricamente, hace unos meses, ponerle que 6 a 10 meses atrás, venimos sintiendo una recesión muy grande, inclusive en Reyes de este año, ya en principio de este año ya se sintió una merma en las ventas.
No vendemos absolutamente nada, ellos se pelean todo ahí por sus objetos y se olvida de la gente pobre. Está perjudicando, no hay movimiento de plata. Creo que toda la movida se está haciendo de forma electrónica. Está habiendo transferencias bancarias, se está llevando dinero al exterior y efectivo no está circulando porque se está manejando a alto nivel. Ya yo te dime la puerta de la legal, 99% ya voy a no hay problema, no liberar. La mayoría vendemos más por el tema de los clientes, que son mayoristas nomás ya. Anteriormente vendían mucho los clientes y ahora ya todo a base de nuestros clientes específicos. La verdad que vendemos menos ahora que antes, ¿verdad? Se nota. Y afecta muchísimo porque no vendemos más tanto como antes ahora. Por ejemplo, bajaron muchísimo las ventas, la gente, no sé, crisis económica hay acá. Yo, por ejemplo, si voy a saber qué movimiento hacer, como te dije al rato, sí o sí me voy al mercado. Y hago un sondeo así, ¿qué tal para muchos marchantes? Y ella me dice, hey, ¿y el movimiento? ¿Entendés? O tipo, muy poco. Y están en su mercadería también ellos ahí. Porque estamos dando a menos precio nuestra mercadería para poder salir de él. Se queda estancado porque no hay plata, no hay circulante. Así como usted está viendo, le sacamos lo más grandecito, damos otro precio, lo más pequeño damos más barato para que pueda la gente llevar, ¿verdad? Porque si no, le buscamos la vuelta únicamente. Y bajó muchísimo. De un 100% bajó, 70% bajó la venta. La venta acá nosotros tenemos que hacer magia por el hecho de que nosotros no trabajamos con bancos, no trabajamos con financiera, no trabajamos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, entonces si no hay efectivo nosotros no vendemos nada. Estoy independiente al tema crisis política, ¿verdad? Porque veníamos por todos los factores que ustedes, los economistas, hablan del factor climático, la caída de los commodities, la situación regional, Argentina, Brasil, que ya veníamos sintiendo este semestre. Pero justo ahora, yo no sé con qué elementos, ¿verdad? Pero se esperaba que el segundo semestre demos como que un repunte. Y justo nos empantanamos de vuelta con este tema de la crisis política. Sí, de hecho, el mes de julio se notó un repunte prácticamente en todos los sectores. Por ahí en los pequeños comerciantes ellos no sintieron tanto esto, pero las ventas de las empresas más grandes en julio se recuperó un poco. Es como que la gente empezaba a mirar, pareciera ser que efectivamente se va a dar esta reactivación en este segundo semestre. Pero esto viene a meterle un golpe fuerte de vuelta por la incertidumbre que genera. La gente se pone conservadora cuando ve que hay un ruido así grande, no sabe qué es lo que puede pasar, entonces prefiero nomás esperar. Si quería hacer algo extraordinario, vamos a esperar un poco a ver qué pasa, y ese esperar un poco a ver qué pasa cuando se masifica, obviamente que de vuelta es una retracción en las intenciones de compra y en las ventas comerciales, ¿verdad? La recuperación estaba bastante basada en que el sector público empezó a ejecutar mejor sus programas de inversión a partir de junio aproximadamente. En julio siguió, el clima les ayudó, que les afectó negativamente en los primeros meses del año, entonces desde junio, julio hubo una buena ejecución de los proyectos de inversión y gran parte de la reactivación estaba basada en eso, ¿verdad? También una crisis política impacta incluso la ejecución, porque las autoridades están preocupadas por otras cosas, por su sobrevivencia. Vamos a estar dentro de la próxima semana, no vamos a estar más. De repente ya no es tanto ejecutar el problema, sino vamos a seguir o no dentro de 15 días. ¿Verdad? Entonces es un ruido grande que lastimosamente viene a pegar en el momento que estábamos empezando a repuntar. Nosotros creemos que va a estar más difícil. Nosotros ya habíamos proyectado un crecimiento bajo. El Banco Central ratificó esto hace unos días nada más, unas semanas. Creemos que si crecemos este año va a ser con suerte. Porque estas cosas revertirlo por 2, 3, 4, 5, 6 semanas, el impacto que tiene en el año es muy grande. Y encima ahora viene lo de Argentina, que también va a pegar, ¿verdad? Este año yo creo que ya va a terminar un año ya con números negativos probablemente. O sea, el crecimiento ni 1%, ni 1,5%, porque la expectativa era 3,5%, eso
se descartó. Yo creo que 1% hoy es extremadamente optimista ya. ¿Ya hay elementos, César, para considerar técnicamente que podemos estar en recesión o todavía no? Todavía no. Nosotros vamos a hacer una revisión más responsable en el mes de octubre porque ya ahí vamos a tener datos suficientes. Pero lo que pasa es que por la caída que tuvimos el primer semestre, que fue importante, casi 3% de caída del PIB en el primer semestre, para que se pueda tener número positivo en el año, el segundo semestre tiene que haber un crecimiento superior al 3%. Y eso vemos difícil, ¿verdad? No imposible, pero muy difícil, porque tiene que haber un ritmo de ejecución de los proyectos muy, muy disciplinado. Y además tiene que empezar a repuntar la inversión de las empresas, ¿verdad? Y esa es la parte que puede ser que no se dé si es que hay incertidumbre política. Los empresarios están preocupados. Los empresarios están preocupados. Yo siento una preocupación. Ya venimos sufriendo, pocas empresas despidió gente el primer semestre. O sea, el aumento del desempleo que vimos es porque entraron jóvenes al mercado laboral que no encontraron empleo, pero los empleos no se perdieron todavía. O si se perdieron fue muy, muy poco. Porque las empresas aguantaron, esperando que haya recuperación, ¿verdad? Pero si esto no se recupera, sí, en los próximos meses las empresas por ahí pueden tomar decisiones diferentes, ¿no? El sábado ustedes, Cintia Mora, en su condición de editora de Hoy, el diario Hoy Digital, publicaron, se hizo una feria de empleos. En la Universidad Nacional de Asunción. Había una vacancia. 100 vacancias. 100 vacancias. ¿No sabes cuántos se presentaron? Casi 1000. Casi jóvenes. 1000 por 100 puestos de trabajo, ¿verdad? Así es. Es un indicador también, y veía esas fotografías de gente de distintas edades, no solamente jóvenes, con sus carpetas y con largas filas ante el anuncio de esta feria de empleo, ¿verdad? Y después lo otro, esto que mencionaste, entre paréntesis, el martes pasado, Iván Ojeda, el director de Estadísticas, Encuestas y Censo, yo creo que a él lo censuraron, porque él hablaba por todos los medios, daba unos números de una medición reciente, y el día siguiente aparece la ministra del Trabajo, la doctora Bacía Lupo, dice que estamos bien. Lo peor ya pasó, decían desde el Ministerio de Trabajo, y hablaban de la creación de supuestamente 50.000 puestos de trabajo, ¿verdad? En contraposición con este informe que presenta la Dirección General de Estadísticas de Encuestas. Se callaron desde la... Sí. ¿Cómo se puede interpretar eso? No sé en qué se habrá basado la ministra del Trabajo, pero de que en nuestro país necesita crear más o menos 70 a 80 mil empleos nuevos por año, sean formales o informales, para equilibrar la entrada de jóvenes al mercado laboral nomás, ¿verdad? O sea, el ritmo es exigente. Nosotros veníamos creando esos empleos, incluso más de 100.000 en algunos años anteriores, ¿verdad? Entonces el desempleo bajó en años anteriores, pero este año aumenta porque entraron esos 80.000 a buscar empleo y no hay esos 80.000. O sea, 100 empleos, 1.000 empleos, de repente por ahí en algún lugar se crea, pero hace falta 80.000 empleos por año. Y solamente para cubrir esa demanda de jóvenes que entran. Claro, solamente para cubrir la demanda nueva de jóvenes que están entrando a buscar empleo. Nosotros pasamos el informe, ¿verdad? Todavía. ¿Tenés en mano, Natalia, por favor, este informe sobre este tema? A ver. La economía del país está paralizada desde hace varios meses y se torna difícil cumplir con el crecimiento de 1,5% anunciado por el Banco Central del Paraguay. Los especialistas en el ámbito económico coinciden en que la crispación política desatada en los últimos días contribuye de manera negativa a la ya estancada economía, por lo que piden dar estabilidad al país. El mercado laboral es uno de los frentes golpeados por la desaceleración, pues según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, en este segundo trimestre aumentó la tasa de desempleo a nivel país y unas 57.000 personas están sin trabajo. Con relación al año 2018, en el mismo periodo, hubo un incremento del 1,5% y la tasa de desocupación se incrementó en el mismo nivel en ambos sexos. En lo que respecta a la subocupación por insuficiencia de tiempo, también registra un aumento de alrededor de 91.000 personas, lo que en cifras relativas sería de 4,9 a 7,4%. El porcentaje de asalariados, empleados, obreros públicos y privados, que ganan menos del salario mínimo, aumentó de 32,3% a 34,1% y como complemento,
las proporciones en los tramos de ingresos superiores disminuyeron. El otro sector afectado es el comercio, además de los servicios en general con respecto al año pasado, y los que se dedican a ello argumentan que la situación es crítica. Desde vendedores ambulantes del populoso mercado número 4 hasta propietarios de joyerías y casas de electrodomésticos indican que el flujo de ventas y la actividad comercial disminuyeron considerablemente y piden una rápida intervención antes que haya más desempleados. Datos contradictorios. La misma Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censo menciona que hay un aumento en la formalización de la mano de obra ocupada en este segundo trimestre del 2019 con relación al del 2018. Según el informe, del 34.7% subió a 38% a nivel nacional. Para la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, hay un buen clima de inversión privada que da señales de confianza y espera crear nuevos puestos de trabajo gracias a las acciones impulsadas con el sector privado. Mencionó que durante su administración han aumentado los datos de manera histórica sobre la formalización del trabajo, muy por el contrario a las 57.000 personas que hoy están sin empleo. Este dato de 57.000 es un dato objetivo, sí. No es un dato al voleo, un dato que no... De encuestas y censos. De encuestas y censos. Sí. Pero este número incluso de 150.000, pues estos son directamente sin trabajo. Así y 150.000 que están ahí, ¿cómo es que le dicen? Que no tienen empleo fijo. Subocupación. Subocupación, no sí. trabajan todo el tiempo que Sí. quisieran trabajar, están part-time. Y estamos hablando de 150.000. Sí, Parte de la franja, redondos, sí. números redondos, ¿no? Esto que nosotros mostramos, estamos hablando, no es que seamos pesimistas, ¿verdad? Estos son... realidades. Esta es la realidad, por eso digo, para acá me ponen, ¿verdad? Que como que tiramos para abajo, pues digo, ¿qué vamos a hacer? Y son cifras oficiales, del propio gobierno. Porque no es una cuestión de buscar lo malo, ¿verdad? Yo digo, dentro de todo esto que... Los números pues son, yo siempre digo, son objetivos. Eso no se manipula, no mienten. Yo creo que en Paraguay no somos optimistas respecto al futuro de la economía del país. Lo que pasa es que este año es un año malo, o sea, no hay forma de tapar la realidad, ¿verdad? O sea, recibimos golpes de todos lados, tenemos un problema político, estamos recibiendo problemas de golpe de Argentina de vuelta, o sea, esas cosas impactan, quieras o no quieras, buena gestión, mala gestión, impactan. O sea, el mejor empresario que tenga la mejor gestión hoy de su empresa está teniendo problemas. O sea, no es una cuestión de gestión nomás. Acá tenemos un problema macro general por todos los golpes que recibimos. Ahora, las perspectivas son buenas. Nosotros creemos que el crecimiento potencial del país está alrededor del 3,5, 3,7, 4%. O sea, el año que viene, en la medida que la lluvia venga bien para la agricultura, va a ayudar para que haya una reactivación el año que viene de la mano de la agricultura nomás, ¿verdad? Pero este año es un año malo, es una realidad. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, seguimos charlando con el economista, el ex ministro de Hacienda, César Barreto. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, que estoy leyendo un par de mensajes de la gente en redes que estamos compartiendo, por supuesto, lo que dice César Barreto. Mucha gente coincide. Pero la pregunta obligada, y a vos seguro te pasa, a todos nos pasa todos los días, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, como si fuese nosotros tenemos la bola de cristal, ¿verdad? Y por eso, cuando te llamaron y te hicieron una entrevista en CNN, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa en Paraguay, César Barreto? ¿Y qué decís? ¿Estamos de vuelta con la amenaza de juicio político? Mira, es difícil. Lo que pasa es que la política es muy difícil de predecir porque depende de voluntades de personas que por ahí se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo y puede generar hechos de manera totalmente imprevisible de un día para otro. O sea, el miércoles 31 a la noche era un escenario, el jueves al mediodía era otro escenario. A las 3 de la mañana ya era otro escenario. A las 3 de la mañana ya era otro, ¿verdad? Sí.
Hay que entender que es así, pero eso, yo lo que creo que los políticos no pueden estar todo el tiempo pensando en esas cosas. O sea, el Partido Colorado, pónganse de acuerdo y gobiernen, porque si ustedes se pelean, ¿verdad?, generan toda la inestabilidad. Porque un gobierno extremadamente débil con el 40% del Partido Colorado, la mitad del Partido Colorado. Es luego débil con el Partido Colorado todos juntos, ¿verdad? Pero si es la mitad del Partido Colorado el que apoya el gobierno, es muchísimo más débil. Entonces creo que tienen que entender que necesitan ponerse de acuerdo para gobernar y dar estabilidad al gobierno. Por más de que no sea la mejor gestión que podamos tener, pero yo prefiero un gobierno estable que nos permita trabajar a todo el resto con cierta previsibilidad. La macroeconomía lo hemos manejado relativamente bien durante 15 años. Eso nos da espacio para poder planificar, programar inversiones, ¿verdad? Pero si nos meten un ruido tan grande todo el tiempo, eso más tarde o más temprano va a provocar un frenazo grande. No sé, eso todavía ahora parece que la gente como que no cree mucho que puede tener impactos muy negativos, ¿verdad? Entonces todavía no genera un impacto económico sustancial. Pero hace rato me pareció que dijiste algo también clave. Digo, Cintia, César, ¿cómo están hoy los ministros, por ejemplo? No hay incertidumbre. ¿Cómo va a desarrollar vos, ministro de tal cartera, políticas públicas a largo plazo cuando no sabes si mañana te podés ir? O sea, ¿cuál va a ser tu motivación? Y vos incluso que estuviste en el Ministerio de Hacienda, con todo el aprecio que le tengo a Benigno, digo, ¿cómo vas a proyectar ahora en la etapa en que tenemos que ya elaborar el presupuesto del próximo año para remitir al Parlamento y tener un ministro de Hacienda que está renunciante? Él está renunciante. Por eso digo que está, que puso su cargo a disposición y el presidente en un momento tiene que decidir si lo mantiene o no, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo avanzás vos en un ministerio tan clave como es Hacienda cuando estás en esa incertidumbre, ¿verdad? No puede ser para nada fácil, ¿verdad? En un momento vital, uno de los temores que yo tengo puntualmente, que todavía no sé cómo se va a dirimir estos funcionarios públicos que piden aumentos salariales, que requiere un ministro de Hacienda con mucha fuerza para poder parar ese tipo de cosas. Y acuerdos políticos. Y acuerdos políticos además, ¿verdad? Sí. Jubilados que piden equiparación, que tiene un costo enorme. La necesidad de la reforma en la caja fiscal, claro, que está pendiente. Esa equiparación cuesta una buena cantidad de plata que lleva a la quiebra de la caja fiscal de entrada, ¿verdad? Un programa de pensión, de ampliación del programa de pensiones graciables para la tercera edad, que es un proyecto de la oposición que creo que tiene media sanción incluso, ¿verdad? Tiene un costo enorme. O sea, una inestabilidad política lleva a que, como resultado de esto, por ahí se aprueben estas cuestiones, que nos pueden llegar a costar 500 millones de dólares por año. ¿Y dónde vamos a sacar la plata para pagar eso? La misma cosa, yo siempre repito el ejemplo del 2012. Problemas políticos, Lugo debilitado, el Congreso aprueba un aumento salarial del 33%. 800 millones de dólares costó ese pequeño resultado de la discusión que había. O sea, hoy nosotros concentrados en este tema de juicio político y mientras tanto a tambor batiente se van aprobando proyectos que pueden ser perjudiciales para el país. Estoy seguro que para el presupuesto del 2020 vamos a tener sorpresas. Hoy hubo un lobby de la gente de la Corte, ministros de la Corte en el Parlamento, peleando por el aumento salarial de los funcionarios de cada año. Así mismo es. Y eso quedó ahí al costado. Cuando yo ni nos damos cuenta. Yo recuerdo que Benigno, antes de toda esta crisis, había dicho, no va a haber aumento, es imposible. ¿verdad? No hay plata para aumentos salariales hoy. O sea, no hay plata. Se está encarando un proyecto de transformación educativa que todavía está en las etapas preliminares, pero eso va a requerir mucho dinero. Pero si nosotros llevamos la plata para otro lado, ¿de dónde vamos a sacar la plata para financiar la reforma educativa? Acá los errores que nosotros hemos cometido en los últimos 15 años han sido mala asignación de los recursos públicos. ¿Saben cuánto aumentó los ingresos tributarios del 2003 al 2018? 700 millones de dólares en 2003, 4.000 millones de dólares fue en el 2018. Todo eso, el 85% de eso se fue a pagar más salarios, ¿verdad? Una locura. O sea, no podemos seguir así. Nosotros necesitamos inversiones para mejorar los servicios públicos en todas las áreas, desde la educación hasta la infraestructura. Y no podemos seguir sosteniendo. Los funcionarios públicos ganan hoy el doble de lo que gana un trabajador en el sector privado. No puede ser eso. O sea, si eso no logran comprender,
los parlamentarios y los líderes políticos, entonces no es posible que nuestro país vaya caminando hacia el progreso, hacia niveles de desarrollo que le permitan una mejor calidad de vida de manera permanente a la gente, ¿verdad? En esas decisiones está la diferencia. La macro la mantuvimos bien, entonces la macro funcionó, ¿verdad? Ordenado, pero en la micro nos equivocamos, pero lejísimos, ¿verdad? Acá me consulta un empresario que me dice, si puedo plantearte esto, ¿qué debe hacer el gobierno para restablecer confianza del sector privado que hoy está parado? Es una buena pregunta, no es fácil eso, ¿verdad? Yo creo que una cosa fundamental es que se mantengan las políticas macro de manera previsible. Un tema que obviamente al sector empresarial le molestó bastante ha sido la reforma tributaria, que para mí es una reforma muy pequeña, pero el sector empresarial lo vio como algo muy negativo, ¿verdad? Por el momento sobre todo, ¿verdad? Por el momento. Yo creo que el momento impactó mucho porque yo decía, pues, $200 millones de recaudación no le cambia la vida a nadie. Y que no se hayan presentado planes de ajustes de cinturón. Claro, o sea, es como que la señal era vamos a pagar más impuestos, pero esta cuestión de los sueldos, qué sé yo, de la jubilación, calidad de gasto, nada. No veíamos, o no vemos. Yo creo que austeridad, yo creo que el ministro de Hacienda en ese sentido estaba enfocando bien la cuestión, ¿verdad? Lo que pasa es que él no tiene todo el poder como para decidir respecto a austeridad, porque él puede plantear un presupuesto austero que yo creo que lo va a presentar, ¿verdad? En estos días seguramente se va a confirmar si sigue o no sigue, pero suponiendo que sigue el ministro Benigno López, yo creo que va a presentar un presupuesto austero él. Pero ¿qué pasa después en el Congreso? Sus propios partidarios, los partidos colorados, ¿qué van a hacer respecto van a ser austeros? Y ahí es clave el tema del liderazgo. Y hoy este presidente, yo no sé si tiene ese liderazgo, esa capacidad de influenciar en los subparlamentarios. Para restaurar confianza o sostener confianza, austeridad es fundamental. Porque sabemos que ese es nuestro problema. De los últimos 15 años no hemos sido austeros, nos equivocamos. Hoy necesitamos invertir en educación, en salud, en infraestructura, pero para hacer eso tenemos que ser austeros. Si no somos austeros, vamos a aumentar los impuestos para poder hacer eso. Entonces, creo que austeridad es una señal demasiado importante para el sector privado en esta coyuntura. Y en esta coyuntura extremadamente complicada desde el punto de vista político para ser austero. Yo le buscamos en la radio a Carla Bacigalu, porque no pudimos hablar con ella, pero este dato que el ex ministro de Comercio, Rodríguez Tornaco, habló de 26.000 nuevos funcionarios públicos. En un año de gestión. En un año. 26.000. Es un dato real. Sí. Si fuera real es preocupante, ¿verdad? Está en el informe de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Lo que no pudimos tener acceso tampoco de parte de la Secretaría de la Función Pública es esa discriminación, ¿verdad? ¿Cuántos son docentes? El famoso crecimiento vegetativo que también se tiene que dar, ¿verdad? Pero bueno, nadie explicó desde el gobierno, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Tenemos la otra parte de la opinión de la gente en la calle. A ver. Peor que los otros años, realmente, cada vez peor, cada vez peor. El pueblo no tenía hambre, ahora sentimos el hambre. Nosotros vamos a salir ahora, va a haber cierre de ruta, no sé qué, vamos a apoyar, porque no pasa nada, vamos a tener todo hambre. Este es el que más castigó. Desde el año pasado ya venían los ya más o menos. ¿Cómo califica entonces comercialmente este año? Y más duro, es más, hay que aguantar. No es pésimo porque siempre hay algo, pero no es óptimo el año. Es bastante recesión ahí, uno trabaja con lo que tiene, trata de empatar nomás. Ahora estamos peor que antes. Se mueve menos plata, más crisis, más hambre, más gente pobre, la gente que son más pobres cada vez más pobres, los que son ricos cada vez más ricos. Y basta y suficiente con lo que nosotros vemos, que este gobierno está basado en la corrupción y que su hermano, su familia, todos se están enriqueciendo con lo que es prácticamente encastrado en el gobierno, porque hay mucha corrupción en este gobierno. Un desastre estamos, todos bajamos, no hay gente. Diferente, están muy bajos las ventas de ahora. Está haciendo casi un año, el 15 de agosto va a ser que bajó. Desde Marito está, la sinceridad conserva la mitad. Desde Marito está en el poder, bajó la venta en toda la calle. Todo los vendedores de la calle, que somos vendedores callejeros, todo va a decir igual.
Y este año fue el peor año de no sé en cuánto tiempo otra vez. Después de que Marito subió, al menos su palabra mágica, desastre. Desastre. Desastre es Marito, realmente, es muy desastre. Esa es la percepción de la gente, ¿verdad? Yo no sé si hay una relación directa de la gestión de Marito con esta cuestión de la situación económica, ¿verdad? No sé si hay una relación directa, pero la lectura, la percepción de la gente, escucharon ustedes, ¿verdad? Es esa. Faltó el la desastre la conclusión. No, y dijo una. Dijo al final ahí, ¿verdad? Sí. O sea, esa es la conclusión, ¿verdad? Yo creo que el gobierno le vino todo en contra. Todos los golpes los recibió el gobierno porque la situación empezó a deteriorarse en mayo del año pasado, 2 meses antes de que asuma. Pero él no tenía ni una responsabilidad. Pero obviamente que la gente, o sea, a quien le pide alguna ayuda a sus autoridades para enfrentar las situaciones difíciles. Pero también hubo un problema de falta de gestión, ¿no? Que es innegable. Sí, no, es indudable. O sea, todo cambio de gobierno siempre genera problemas de gestión. Eso es una realidad, porque la gente que asume no conoce. O sea, los ministros que asumían, la mayoría de ellos no tenían experiencia de gestión. Y la gestión es de tener una visión clara, un plan claro y ejecutar el primer día. Ahora, si vos no tenés ninguna de esas cosas, empezás a aprender cuando Entraste sin plan. Entraste sin plan, no conocer luego. Empezás a mirar qué es lo que hay, preparar un plan. Pasó 6 meses ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a todos? A no ser que vos lleves gente con mucha experiencia que ya tiene todo preparado y te va a pasar todas las veces, ¿verdad? Yo creo que la gente, yo confío en la gente, que la mayoría de la que están en el gobierno, pero no tenían experiencia, no tenían plan y obviamente que les llevó mucho tiempo poder aprender, ¿verdad? Queremos cerrar, César, agradeciendo tu gentileza. ¿Cómo nos afecta esto que pasó el domingo, las primarias en la Argentina? Paso todavía el 27 de octubre, son las elecciones, imposible prácticamente que repunte Macri. ¿Cómo nos puede afectar eso? Bueno, la relación que tenemos con Argentina económica es menos que la que hay con el Brasil, por ejemplo, es muchísimo más fuerte. Con Argentina nosotros exportamos mucho para soja, derivados de soja, energía de yacinetá, esas son las cosas que exportamos a la Argentina. Entonces, el impacto económico es más, por el lado de las exportaciones, es más relativo. Impacta así por las remesas, porque hay muchos paraguayos que viven allá. O sea, el impacto más bien es social, porque como esa gente le envía a sus parientes dinero, el dinero que envían es cada vez menos. Este año cayó fuerte, ¿verdad? Ya por la devaluación del peso. Con esto va a caer más todavía, ¿verdad? Un gobierno del kirchnerismo de vuelta, hay que ver cómo se configura. Yo me acuerdo que cuando empezó los problemas con el gobierno de Cristina Fernández, hace unos años atrás, muchos argentinos corrieron de allá y vinieron a invertir acá en Paraguay. Muchos de los edificios que hay en Asunción se hizo con inversión argentina, ¿verdad? Tal vez si ellos hacen de vuelta algo como eso, puede ser que vengan inversiones de vuelta y eso nos beneficie. Hay que ver cómo se configura. Ahora los inversionistas reaccionaron negativamente, todos le tienen miedo porque ya le conocen, ¿verdad? Cae el peso, las inversiones van a parar, pero este sí que va a ser un freno de mano, un frenazo de las inversiones de cualquier proyecto, de la empresa más pequeña a la más grande en Argentina va a frenar hoy para esperar el nuevo gobierno. Entonces, ellos van a sufrir mucho, nosotros en algún coletazo vamos a tener, pero como la relación económica no es tan importante, los impactos no van a ser muy fuertes, ¿verdad? El negocio fronterizo, ahora Encarnación. Encarnación que ya cayó todo lo que tenía que caer. Encarnación está de su pico hoy 25-30% de lo que vendía. Y el escenario regional, César, teniendo en cuenta el antagonismo ahora, si es que se confirma este resultado en octubre. Sí, el Mercosur yo creo que va a entrar de vuelta en un parate después, porque si no hay coincidencia entre Brasil y Argentina, que son los dos grandes. Y nosotros en el medio. Y nosotros... No es mucho lo que hacemos luego, nosotros seguimos, cada vez que ellos se mueven, nosotros nos movemos también, ¿verdad? Porque los países pequeños difícilmente puedan estirar el carro. Yo no sé si va a influenciar o no por este acuerdo con la Unión Europea a nivel Mercosur, si puede trancar, bueno, no sé si puede avanzar, buen punto. Pues 20 años no después, lo he pensado todavía, ¿verdad? 20 años después por fin logramos esto y ahora con vamos a esperar otros 20 años para poner en práctica. Sí. Escuché el otro día a Benjamín Livieres decir, esto va a un equilibrio, dice él, él habla de equilibrio
en Mercosur, por la posición que tiene Bolsonaro. Mira, ¿qué está escuchando, Benjamín? No, yo no estoy cuestionando lo que dijo, pero él lee que va a haber un equilibrio. Dice, ¿verdad? Un equilibrio que para, ¿sabes? Y claro, porque si no hay acuerdo, todo para nomás, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Entonces es muy relativo, ¿verdad? Medio tiene tendencia de izquierda, Benjamín. Formación marxista, le dicen sus amigos. Sí. Una gran cosa que tenemos nosotros, Jorge, es que como nos manejamos bien en la macro, eso te da, la situación financiera de Paraguay ya es sólida, eso te permite poder, incluso en este escenario tan complejo que hay, todavía ser optimistas, porque nos manejamos bien, por suerte, en los últimos 15 años, ¿verdad? Esa es la gran fortaleza que tenemos, por eso aguantamos. Si no hubiéramos tenido eso, nosotros hoy estábamos ya en el fondo, ¿verdad? Podemos aguantar todavía. Pero hasta fin de año ponerle, ¿verdad? Queremos el 2019 queremos que se vaya, ¿verdad? Lo más pronto posible. Lo antes posible. Lo antes posible. Ahí está. César Barreto, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el analista político Leandro Prieto. Y va a mostrar unas encuestas, unas mediciones. Gestión, a propósito, un año en la gestión de... Que se cumple el jueves. Que se cumple pasado mañana, de Mario Abdo Benítez. Y lo otro, si corre el juicio político, ¿a quién prefiere la gente? A la vuelta de la pausa. Pues seguimos en la caja negra. Ya está con nosotros Leandro Prieto, analista político. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿dónde empezamos? Pues tenemos 2 puntos para consultarle. Hay una expectativa, pues yo vendí que íbamos a dar unos datos así muy interesantes, que a mí me sorprendió sinceramente esto que vamos a mostrar. Porque, a ver, vos planteaste la pregunta. Sí. Ante este escenario, el tema del acta bilateral, lo que ya sabemos, si corre el juicio político. Sí. Doble cefalía. En el caso de doble cefalía, sí. ¿Y qué le preguntaste a la gente? Bueno, creo que tenemos la placa acá a mano, si no te busco. Sí. ¿Tenés la placa a mano para compartir y hablar sobre eso? A ver, vamos a mostrar. Ahí está. Paraguay vota. ¿Qué pasa si llega a ocurrir la acefalía del Poder Ejecutivo? Claro, sería la doble. La doble, ¿verdad? Siguiente. Entonces ahí la pregunta es... Y planteamos... Ahí tenés por departamentos, ahí vamos a la... Ahí está, esa misma. Si se convoca elecciones. Claro, sí, se convoca y pusimos ahí las opciones. No, pero ahí hay una... Entre paréntesis, nomás antes de ir a ese cuadro. A ver. Si se da la doble cefalía, sí o sí van a haber elecciones. Por lo menos para vicepresidente va a haber. Claro. Por lo menos para vicepresidente, ¿verdad? Después ya... Hoy le preguntaban a Llano si él iba a renunciar, dijo, ¿por qué? Le dijeron, pues, una posibilidad. Hoy ya se atornilló. Claro. Pero le hicieron la pregunta puntual, le dijeron, ¿vas a renunciar y le das a Aliana? A favor de Aliana. Dijo, no, ¿por qué? Si yo no elegí estar acá. Yo estoy acá por una cuestión, yo no pedí este escenario, ¿verdad? Por eso nomás digo, sí o sí va a haber elecciones, si se da lo del juicio político. Entonces eso preguntaron ustedes y ¿qué responde la gente, Leandro? Ahí vemos, vamos en la primera. Bueno, a raíz de los acontecimientos producidos por la firma del acta bilateral, la cual de estos candidatos votarías para completar el periodo de gobierno 2018-2023. Entonces ahí le ubicamos a actores ya conocidos, ¿verdad? Para facilitar un poco las opciones. Y en el primero está Santiago Peña, Efraín Alegre, Payo Cubas. Estas son las opciones que vos le diste a la gente. Son las opciones que le dimos a la gente. Si fue cerrada la Si estos son los candidatos, si hay doble cefalía, si estos son los candidatos, Santi Peña, Efraín Alegre, Payo Cubas, otro, ¿a quién le votaría y qué resultado arroja? Y Santiago Peña queda primero, segundo Payo Cubas y Efraín Alegre tercero. Santiago Peña con 38,20%. Sí, señor. Le sigue Payo Cubas con 35,77%. 3 puntos de diferencia. Así mismo. Con Santi Peña. Así mismo. Sería un empate técnico. Un empate técnico. Y Efraín Alegre, bueno, 14%. Sí. O sea, si se da este escenario, definen otros, o no sabe. También, exacto, ¿verdad? claro. Porque tenés 8,75 otros. Son casi 10%. Casi 10% de no sabe. Importante, claro. Sí.
finalmente podría definir. Sí. Porque el margen es 3%, vos decís, eso para ustedes es empate técnico, ¿verdad? Poquísimo. Eso sí, los candidatos son Santiago Peña, Payo Cuba, Efraín Alegre. Por supuesto, pueden surgir otros candidatos. Solo esas 3 opciones se le dio a la gente, ¿no? Así mismo. Después, en la segunda pregunta, volvemos a cambiar con una opción, ¿verdad? ¿La segunda pregunta cuál es? La segunda fueran... Si los candidatos... Ahí está, sí. Si los candidatos fueran... Estos. ¿A quién votarías? Acá la diferencia es, está nuevamente Efraín Alegre, está nuevamente Payo Cubas, pero en vez de a Santiago Peña le ponemos a Pedro Aliana. ¿Y cuál es el resultado? Pedro Aliana con 13%, Efraín Alegre con 16%, sube un poco, sube casi unos 3 puntos, y Payo Cubas con 43%. O sea, acá gana Payo. Ahí gana Payo. Pero crece el Otros, con casi 20%. Ah, crece el otro. Ah, mira. Y él no sabe también. O sea, subimos a 26, casi 27% de entre Otros y no sabe. Claro. Acá la pregunta, esto como le dicen ustedes, cerrada, ¿verdad? Sí, porque ustedes proponen los nombres. Claro. Pedro Aliana, Efraín Alegre, Paraguayo Cuba. Sí, señor. En este escenario... Arrasa Payo Cuba. Arrasa Paraguayo Cuba. 43,26% y le sigue Efraín Alegre, 16,95%, y en tercer lugar Pedro Aliana, 13,85%, otros 20%. Claro. Bueno, esto sería una intención de voto, como siempre hablamos, ¿verdad? Claro. En el caso de Payo Cuba tendría que hacer alianzas y un montón de movidas para que eso se materialice, pero sí, eso es lo que opinaba la gente a comienzos de agosto, mientras sucedía todo este tema del acta de Itaipú y cuestiones, estos problemas del juicio político. Entonces esa fue la reacción. Que hoy, entre paréntesis, no se desactivó para nada. Eso me pareció actualísimo este dato, ¿verdad? Es que porque la amenaza, el juicio político está latente. ¿No? Sí. Está desactivado, por más de que los dos, hay un acuerdo, Colorado Añetete, Honor Colorado, de que no van a acompañar, pero... Por ahora. Por ahora. Explican muy bien las condiciones. Hablaba esta tarde el senador Antonio Barrios, él decía, si no hay cambios, si el gobierno sigue en este rumbo, ni Hércules ni Superman van a poder salvar a este gobierno, decía. Ya. Leandro, ya ahora dejando de lado estos datos, pero para analizar sobre estos números, sí, ya con tu lectura y tu condición de analista, ¿por qué la gente le prefiere a Payo? Y básicamente porque en estos tiempos, no solo acá en Paraguay, sino a nivel, digamos, occidental, porque oriental no sabría decir, o hacia otras partes, ¿verdad? Pero a nivel occidental en el mundo, la normalidad es algo negativo, es como algo que pesa encima de uno. El ser del esquema ya, ¿cómo voy a decirte?, identificado con el pasado, no en el sentido histórico del estronismo, nada, sino un hombre trajeado que habla de lo políticamente correcto. Eso están marcados últimamente, ¿verdad? Que cada vez van teniendo menos electorado y son los transgresores los que en una especie de aventura política llegan a darnos sorpresas, ¿verdad? Y es eso porque la sociedad se quiere hacer sentir, es una manera, digamos, de castigar, una manera de decir, acá estamos nosotros y sí podemos hacer algo contra ustedes. Ahora, cuando llegan esos candidatos, el problema es la desilusión porque se encuentran contra un diseño institucional que muchas veces permite la perversidad y la miopía hacia las necesidades de la gente, ¿verdad? Pero eso ¿qué hace? Que genere y crezca un ambiente de política del resentimiento. Entonces ahí entran los populismos, vuelve a ser cíclico. Entonces, veía la otra vez justamente de la Argentina, lastimosamente no pude traer, era un círculo, mostraba las flechas, cómo la Argentina en determinado tiempo vota a la derecha, se empodera una clase media o la clase pobre se vuelve clase media, ¿verdad? Esa clase media se cree derecha, sigue votando a la derecha le empobrece nuevamente y después pasa a la izquierda con su discurso populista. Y eso hace que sea cíclico permanentemente. O sea, no hay sorpresa. En la Biblia luego está, ni el nop sub solum, nada nuevo bajo el sol. Entonces uno si se pone a analizar desde esos puntos, es siempre una corriente y tiene términos, inclusive es como la economía, ¿verdad? Que también tiene sus fluctuaciones y hasta se puede inclusive advertir ciertas situaciones a medida que ciertos hechos también pasan, ¿verdad? O sea, van ocurriendo.
¿Cómo analizas, Leandro, esa diferencia que se da entre Santi y Aliana? Con Santi están cabeza a cabeza y con Aliana ras a payo. ¿Por qué? Yo creo que es un actor mucho más conocido, tuvo mucho más oportunidad de, digamos, expresar sus conocimientos, sus pensamientos. Porque la gente le conoce más. Le conoce más, sí, exactamente, tuvo esa oportunidad. Y no solo eso, yo creo que podía haber quedado relegado inclusive, pero sigue activo. Sigue activo en programas permanentes de radio, de televisión. Entonces sigue siendo como un invitado que analiza, pero también es un candidato, o sea, no deja de salir de esas configuraciones, no deja de ser candidato, exactamente, pero de una forma sutil, ¿verdad? Entonces no es chocante. Yo creo que la gente ya detecta bastante cuando esas ansias de poder, esa sed de poder de las personas, entonces eso genera rechazo, endurecimiento del voto duro, pero rechazo de la gente más holgada, de pensamiento más flexible, ¿verdad? ¿Y la figura de Efraín Alegre? Y bueno, la figura de Efraín Alegre tiene un importante, si nos fijamos en eso, tiene un importante porcentaje, pero sí, él por ejemplo es más de choque, por llamarle de una forma, tiene una forma más violenta de hacer las cosas, y eso capaz pueda transmitir algo negativo a determinados segmentos de la sociedad y hace que vaya retrocediendo, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte también es de un partido que ya ha demostrado que necesita de alianzas para poder crecer. Entonces, como digo, ese porcentaje es bueno para empezar a negociar alianzas, pero no para ser un candidato de partido, solamente de un partido, ¿verdad? ¿Esta encuesta se hace vía redes sociales o por otro mecanismo, Leandro? Tenemos dos, todo un equipo, ¿verdad? Tenemos las encuestas de campo, que es con Ecodat, de Julián Ruiz, y tenemos las encuestas que hacemos por Facebook, ¿verdad? Estuvimos durante 2 años, es algo un poco complicado, durante 2 años tardamos en calibrar, porque tiene sus debilidades también, pero tiene muchas también fortalezas. Estuvimos 2 años y recién después de 2 años empezamos comparando siempre con las encuestas de campo u otros sondeos, a darnos cuenta que estábamos ya bien calibrados en ese punto y podíamos ya lanzar como una herramienta, ¿verdad? ¿Por qué Facebook y no Twitter? ¿Hay algún criterio en particular? Sí, lo que pasa es que en las comunidades son el tema. En Twitter tenés que tener inmensidad de seguidores, así como Jorge, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí podría probar. Él es influencer. Claro, por eso. Entonces, a él sí de repente le podría funcionar, pero ya va a su nombre, ¿verdad? En esto generamos algo que es muy auténtico, ¿verdad? Pero depende del humor de la gente, del usuario también, porque no son patrones replicables. Por ejemplo, nosotros sobre el tema de juicio político tuvimos, creo que tuvo 3.000 respuestas. Después cuando quisimos preguntar si el vicepresidente, creían que el vicepresidente estaba implicado en algo de lo del acta de Itaipú, tuvimos 5 respuestas. O sea, con el mismo mecanismo, con todo. O sea, no podemos replicar el humor del usuario, pero eso le hace auténtico. Lo que le motiva a responder. Exactamente. Sí. Lanzar una pregunta es una motivación que ves y decís, esto quiero responder. Y hay otras que sí, no, ¿sabes qué? No. El otro problema también que zanjamos fue que tumbaban las encuestas, como nosotros decíamos, ¿verdad? Lanzaban una encuesta, la gente copiaba la dirección y se mandaban por WhatsApp para que entren los demás operadores, y los operadores hacían lo suyo y nos volcaban la encuesta. Así que por ejemplo, en la época de las elecciones nos salió que ganaba 75 a 20, ganaba Efraín Alegre con una cantidad inmensa de participantes, pero eran todos trolls, polibots, operadores. ¿Cómo haces? ¿Cómo blindas Ese es el secretito que tardamos muchísimo, pero sí se puede. Hay una parte analítica donde podemos detectar rápidamente. Ahora cuando te pase la medición por los 1 año de gobierno de Marito, te voy a contar la anécdota. Entonces rápidamente podemos detectar, hay una alarma que nos muestra una conducta medio irregular. Entonces ahí se toman medidas, ¿verdad?, de seguridad para mantener el canal auténtico y desviar la atención de los que están queriendo tumbar, por llamarlo, o alterar la autenticidad de la encuesta. No obstante así, con 15.000 preguntas, o un poquito más respuestas, perdón, la que quiso ser adulterada mantuvo su tendencia. A ver, para tirarte un número, adelantarte así rápido en redondo. Por ejemplo, ¿usted está conforme con la gestión de gobierno de Marito Abdo? En la
En la auténtica llega al 12%, como llegan todas las regiones, inclusive estas emisiones que estaba buscando. Y en la otra, que entraron operadores, porque nosotros mismos, yo en un grupo de WhatsApp estaba y mandaron mi propia encuesta ahí para que voten los perros por nuestro líder, decía Marito. Bueno. Entonces, ahí ya sabíamos, pues ya la alarma no había. Entonces, esa, lo mismo, le da un 24%, creo, le duplica, ¿verdad? Pero los rechazos, ¿verdad? Y las críticas siguen siendo ampliamente diferentes. O sea, siguen manteniendo así una diferencia muy grande. Entonces, como tendencia... Es como un patrón así, ¿verdad? Sí, como tendencia te sirve, ¿verdad? Entonces, siempre decimos, esto sería como... vi una película y justamente era la explicación que yo le daba al comienzo cuando iniciamos este trabajo. Es como la aviación. El trabajo de campo es la infantería y con la infantería se toma la capital y tomando la capital se gana la guerra, ¿verdad? Pero la aviación, ¿qué hace? Te saca información, puede bombardear, puede hacer unas cuantas cosas, pero no te hace ganar la batalla, ¿verdad? En este caso es como para recabar información, ver tendencias, ¿verdad? Del comportamiento de la gente, porque eso es lo lindo, se puede hacer en una noche y tener 5.000, 6.000 respuestas. Se puede segmentar departamentos, puede segmentar por edad, ¿verdad? Y bueno, y con una serie de comparaciones se ve si es que hubo adulteración por medio de operadores o la autenticidad de ciertos criterios. Pero funciona bastante bien porque fuimos comparando con otro tipo de herramientas, ¿verdad? Como la de campo preferentemente, y a nivel tendencia es bastante certera. Las encuestas hasta hoy fueron más de campo, Leandro, ¿no? ¿Verdad? Sí, las que muy presentamos. poco se usan redes sociales. Justamente en este programa creo que debutamos hace 2 años. ¿Sí? Con una encuesta que habíamos hecho de Asunción. Y ahora vamos a hacer la misma, pero por este medio, y vamos a ver cómo sale. Por Facebook de vuelta. Sí, con esta... Antes de consultarte, adelantarnos, porque ¿cuándo termina lo de un año de gestión? Ahora están terminando. Ahora estamos terminando. ¿Puedes adelantarnos algo? Ahora, un año de gestión de Mario Abdo Benítez. Puedo buscarte y ver, ¿querés el adulterado, que es un poquito más positivo, pero siempre la tendencia, o querés el real? El real. ¿El real? El real. El que salió real. El real vamos a compartir, pero antes de entrar a esto, digo, ¿por qué no Acá me piden reiterar las cifras, si Payo es... Podemos poner si Payo compite con Santi. El cuadro... El primer cuadro, ese es. Pero el redondo, ahí está. Ahí está. Voy a girar porque no... A ver, no pueden poner acá atrás. Ahí está. Ahí está. A raíz de los acontecimientos producidos por la firma del acta bilateral sobre Itaipú y la eventualidad de la destitución por juicio político al presidente y vicepresidente, ¿a cuál de estos candidatos votarías para completar el periodo de gobierno 2018? Y se dan las opciones: Santi Peña, Efraín Alegre, Paraguayo Cuba, otros no sabe. ¿Y cuál es el resultado? Santi Peña, 38,20%. Le sigue Paraguayo Cuba con 35,77%. Y en tercer lugar, Efraín Alegre con 14,70%. Y después otros 8,75% y no sabe 2,57%. Y está la otra pregunta en la que se le excluye a Santiago Peña, pero se le pone como posible candidato a Pedro Aliana. Si los candidatos fueran estos, ¿a quién votarías? Las opciones: Pedro Aliana, Efraín Alegre, Paraguayo Cubas. Otros no sabe. ¿Cuál es el resultado? Paraguayo Cubas, 43,26%, y le sigue Efraín Alegre con 16,93%, y en tercer lugar aparece Pedro Aliana con el 13,81%, y otros, sí, un porcentaje importante, casi 20%, 19,38%. Ahí está. Eso digo yo, sí. El fenómeno Payo. Acá me dicen, es, por supuesto, esto es un sondeo, percepción de la gente. Payo no llega, no tiene estructura, me dice, ¿verdad? Caso ya, en el hipotético caso que avance el juicio político, se presenta Payo para ser candidato, ya sea vicepresidente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Me dicen, si no tiene
estructura. Sí, es otra cuestión. Es un sondeo que opina la gente y este es el resultado, ¿verdad? Lo otro ya es... Ojo que los partidos políticos cooptan, ¿eh? O sea, chupan, es un fenómeno de los outsiders, ¿verdad? En este caso él ya dejaría de ser un outsider, pero entró de esa manera. Claro, único que viene de contramano. ¿Cuál es el partido político que va a coincidir con el discurso de Payo? Que él dice, soy un dictador, ¿verdad? Sí, quiero ser un dictador. Sí. ¿Cuál es el partido político que va a agarrar eso? Claro. El único que conozco es Paraguay Pajuná, que más o menos está en esa línea. Bueno, no sé si coincide con Payo. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta ya vamos a compartir una parte del trabajo, ¿verdad? De ustedes. Sí. Un año de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Qué dice la gente? La vuelta a la pausa. Sí. Bueno, seguimos en la caja negra. Impresionante la reacción sobre estos datos que compartiste, Leandro. Reacción de la gente, digo, que sorprende estos números, ¿verdad? Acá me hiciste, Leandro, también con los filtros, como para asegurar que esto tenga efectivamente legitimidad y se eviten los famosos perfiles falsos o gente que... ¿Cómo se trabajó en ese sentido? Sí, bueno, eso es inevitable. Lo que sí se puede detectar posterior a la encuesta es el comportamiento de cómo se fue dando, porque hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta para saber si fue, digamos, una encuesta que fue normal, porque, por ejemplo, si de repente... Bueno, no te puedo contar mis secretos, ¿verdad? Pero sí, hay una forma que se mueve la encuesta de repente que ya hace saltar la alerta nuestra para poder redireccionar de alguna manera y protegerle, ¿verdad? Pero sí siempre van a haber perfiles falsos. No obstante, como digo, la seguridad de que la tendencia va a estar correcta, sí, va a estar correcta. ¿Se puede dar algún porcentaje de fiabilidad o no? Supongamos que... Y en eso estamos trabajando en la ficha técnica, exactamente, para sería muy terminar. Bueno para tener. Por decirte, podemos sacar, sin miedo a equivocarme, te puedo decir si en unas elecciones Cintia, Jorge y Leandro se candidaten y sale Cintia primero, Jorge segundo y Leandro tercero, va a salir así mismo. Ahora, Cintia, supongamos, tiene 350.000 votos. Y en la encuesta me sale que tenés 500.000, porque me entraron tus operadores, digamos, o los trolls o los polybox. Entonces sí pueden violar. Entonces yo ya no puedo asegurarte vos cuántos votos en realidad tenés, pero sí te puedo decir, estás primera. Acá también otra colega, Cristina Maciel, me hace una consulta clave para vos, Leandro. ¿Por qué le metiste a Payo Cuba? O sea, ¿por qué Payo Cuba está en la lista? En la opción. En realidad... O sea, en realidad no solamente Payo, el de todo. ¿Cómo se conformó la lista? Claro, ¿cómo se conformó la lista? Y bueno, como es un trabajo experimental que va llegando a su culminación, digamos, como para hacer producto, nosotros en el equipo decimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué podemos medir? ¿Qué es lo que es la situación? Y vamos en un equipo, ¿verdad? Entre varias personas, vamos decidiendo. Y así mismo nomás también se conformó la lista. ¿Quién hacemos del Partido Liberal? Fulano. ¿Quién convertimos? Y fue algo así que salió aleatoriamente, ¿verdad? Así como las respuestas también y los resultados de esto son todos aleatorios, ¿verdad? Bueno, pasamos lo otro. Dejamos esta medición. Lo otro, un año de gestión de Mario Abdo Benítez. ¿Qué números arroja? ¿Cómo calificás la gestión a un año de la gestión de Mario Abdo Benítez? Sí. ¿Cómo calificás? ¿Cómo calificás el gobierno de Mario? El gobierno. El gobierno hasta ahora, ¿verdad? Muy bueno, 4.55. Bueno, 6.89. Tampoco. Muy bueno. 4.55. Sí. Bueno, 6.89. 6.89. Malo. 21.74. 21.74. Lo que te deja para el muy malo un 64. Hay un muy malo, ¿no? Sí, 64,72. O sea, desastre comunito así. Muy malo, ¿verdad? Un poco, 64,72. 72. Sí. ¿Y después? No sabe 2.1. No sabe 2.1. ¿Esto es nivel país, Leandro?
Sí. O sea, a ver, con este número muy malo, 64,72, famosa relación. De 10 paraguayos, 6 dicen que el gobierno de Marito es muy malo. Califica en este un año de gestión. Sí. Muy malo. Sí. Y muy bueno, bajísimo, 4,55. Luego tenemos cómo calificar la gestión de los ministros de gobierno. De los ministros. De gobierno. ¿Quién es el que está mejor posicionado? No, porque ahí hicimos global, pero después vamos a ver, viene uno que va separando. Este es el global, de los ministros en general. De los ministros en general, a ver. A veces pues la estrella es el presidente, ¿entendéis? Los ministros son los que... Entonces dice, muy buena, 2.1. Muy buena gestión de los ministros, en general. De los ministros. En general. 2.1. Sí. Buena, 7.5. Sí. Mala, 32.38. Muy mala, 55.56. Y no sabe, 2.4. Hay como que una coincidencia, ¿verdad? Y cercana, un poquito más bajo para los ministros, un poquito más alto para el presidente. Claro. O sea, con estos números la gente ve... la cartera, digamos. Claro, en general, todos los ministros. Sí. Si quieres puedo saltar a esa pregunta que me hiciste, pero no está por ministerio, está por rubro. Igual sirve, para entender. Vamos a hacer ya que tocamos bueno. Entonces te dice, ¿qué pensás en cuanto a las áreas de gobierno? ¿En cuáles se realizó mejor trabajo? Sí. ¿Verdad? En lo económico, 1.2. Económico, 1.2. En lo laboral, 1.1. Laboral, 1.1. Infraestructura, 3.6. Infraestructura, 3.6. En lo social, 2.36. 2.36, sí. En la seguridad, 2.02. Seguridad, 2.02. En la salud, 1.09. 1.09. Sí. Estamos medio aplazados en la salud, ¿no? En la lucha contra la corrupción, sí. 10.6. Fíjate cómo va la correlación. 10.6, sí. En viviendas, 3.38. 3.38. Ninguno de ellos, 69,97. ¿Cómo se lee eso? Ninguno de ellos. Y que no, o sea, ese va con uno que se le pregunta arriba, que piensa que se hizo, mucho, poco o nada. Ahí termina esto. Ahí terminas. Traduciendo esto, infraestructura 3,6. Y no sabe de 2.0 también, algo así. No sabe de 2.0. O sea, traduciendo esto, infraestructura MOPC, BIMS. Es el que está mejor. Y en la parte de corrupción sería Poder Judicial, ¿verdad? Porque esa es la campaña que él vendió, pues, la lucha. Y acá entra eso yo me di cuenta corrupción, yo creo que acá entra en gran parte, no sé si estoy equivocado, yo creo que entra Yucio, el trabajo de Yucio. Sí, que fue una bandera de estos meses de gestión. Que el otro día nosotros dijimos que más o menos el único que lava la cara de este gobierno, y que de hecho algunos dicen que por eso tiene el guiño de los Estados Unidos, por el tema de combate al narcotráfico, etcétera, gestión de Yucio. Puede interpretarse sí, claro. Lo de... Pero y fue un discurso inicial también de Senat, eso. ¿verdad? Hay un trabajo que nosotros hicimos, creo que también, pero ese era el Y de hecho, experimental. este gobierno cabalga sobre eso. Sí. O sea, hoy, ¿verdad? En su comienzo. Sobre el tema de combate a la corrupción. Solo que eso es como, tendría que venir añadido, acompañado, ¿verdad? Porque la gente no come si bien la plata, pero no es. Al comienzo da gusto, es como un circo, se fue preso. Acá, en general la consulta es corrupción, te dice, para acá le puedes meter lo de Yucio, le puedes meter incluso renovación de la Corte del Poder Judicial. También. Con estas últimas designaciones para ministro de la Corte Suprema de Justicia, que en general hay un consenso por parte de la ciudadanía, de los tres, incluso la doctora Llana, ¿verdad? Con algunas diferencias hacia su gestión, ¿verdad? O hacia su designación, digo, ¿verdad? Y aplazado en el tema ministerios, yo le veo acá, a juzgar por estos números, laboral, ahí donde está la vacía Lupo, ¿verdad? 1.1. Sí. 1.1, el más bajo, ¿verdad? Hacienda está ahí nomás, 1.2. Y lo laboral muy ligado también a lo económico en el sentido, ¿verdad?, de la generación de trabajos. Seguridad
202 y salud 109, ¿verdad? Bajísimo, ¿verdad? Todo. Corrupción, y de hecho coincide, ¿verdad? Hay relación porque este gobierno cabalgó sobre el tema de corrupción. Por esos tres elementos que te dije, ¿verdad? Renovación con otro trabajo que veníamos haciendo. De hecho, en también. el informe del presidente ante el Congreso, yo creo que ahora, este tema de corrupción, nomás con el tema del tratado, acta bilateral, acuerdo secreto, esto que saltó, debe bajar, ¿verdad? Porque hay un divorcio allí. Cuando voy a hablar de transparencia permanentemente, ¿verdad? Transparencia. Cómo se explica que algunos actores importantes del Ejecutivo estaban negociando con una empresa brasileña, empresa privada, para vender la energía. Y eso no se socializó, independientemente del tema del tratado, ¿verdad? Que vos puedes decir, no sé si se califica de entreguista o no, pero independientemente del tema del acta bilateral, digo, está lo otro que a mí me parece que es lo grave. Pues es que acá algunos colegas, Leandro, me están mencionando algunos detalles, me dicen, creo que la publicación de esta encuesta tiene como fin meter miedo y abortar un probable juicio político, una cuestión distraccionista. ¿Qué opinas? No, yo creo que la realidad tiene sus bases, hay una manera de demostrar cómo se hace, es la opinión de usuarios, ¿verdad? De redes sociales y del Facebook, que también hay una encuesta que nos hicimos nosotros, fue el anterior gobierno, con respecto al uso de las redes sociales, y hay que ver también ese universo, ¿verdad? Y cómo utiliza la gente. Por decirte, la gente de 65 o 70 años para arriba, que son un 4 o 6% creo que usa, si mal no recuerdo, ellos utilizan las redes sociales como la radio, por ejemplo. O sea, en ese enfoque, escuchar la radio y todo lo que sale en Facebook es cierto. Vos puedes tirar fake news y van a creer. Sí, porque lo que dicen en la radio, entonces creen en eso, ¿verdad? Entonces, cada uno interpreta y utiliza a su manera, ¿verdad? Entonces, hay que también, ese es un factor a tener en cuenta en la confiabilidad o no de este tipo de encuestas. Ahora, para dar miedo, no, porque yo creo, si a mí me dicen, vienen las elecciones en este tiempo, entonces yo no... reitero, ¿verdad? Si tengo que hacer un análisis sobre eso, no le dan, no le da. ¿Y por qué es justo este momento? ¿Por qué no otro? Porque Payo es un actor ya principal desde hace meses. No sé, fue, como te digo, uno de los miembros dijo el nombre y salió así coincidentemente. Ahora, la medición sí, porque es un año, ¿verdad? El tema o convengamos que no le puede dejar de lado. O sea, a Payo. Es un actor emergente, distinto. No, al momento me refiero, porque justo ahora que se debate, por ejemplo, un juicio político. Y pues, puede ser la pregunta, precisamente. No, ya sé, si corre el juicio político, ¿a quién le va a votar? Y ahí pero ¿por qué no en otro momento establecer esas candidaturas? Muy buena pregunta, sí. ¿Te acuerdas que te había dicho que dependía del humor o del... Sí, bueno, eso tiene que ver con el candor del usuario. Si vos sacás fuera de contexto, de repente, temas, ¿verdad? Después que haya pasado todo ese... Tiene otro tipo de participación o capaz ninguno. O sea, cuando está en su momento, ponerle en un clásico, no podemos hablar de clásico de hace 5 años porque creo que muy poco... Tenemos que cerrar dos cosas para redondear rapidito. Me dicen acá, coincide, no sé quién es tu fuente, otro colega me dice, si viene Payo Cuba, que siga nomás Marito. Si Payo Cuba va a venir, que siga nomás Marito. Por eso yo creo que tiene que ver con la pregunta que hiciste. Pero me dice repetir los números de un año de gestión. Muy... aplazado es. Muy bueno. Muy malo. Muy mala. Muy mala. 60 y algo. No, espera. Muy buena, 4,53. Buena, 6,89. Malo, 21,74. Muy malo, 64,72. Ese es el dato fuerte. Este es el dato. 64. 64,72, muy malo. Muy mala la gestión. Muy mala la gestión. Muy mala la gestión de Mario Abdo Benítez en un año de gestión. Eso no puedes compartir o está en tu página. ¿Dónde consigo esta información? Y tenemos que procesar primero. Y después sí compartimos. Pero antes del jueves tiene que ser porque un año ya es. Sí. Mañana. Yo creo que rápido se termina, sí. Claro, así va a tener el jueves, que es un año justo 15. Bueno, nos vamos. Gracias, Leandro, por estos datos. Espectacular. Muchísimas gracias. Cintia, nos vamos. Nos vamos. ¿Por qué te querés reír? No. Por lo de seguimos más con Marito si viene Payo. Y sí. 4 meses de inestabilidad o... Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Viene Oscar Lovera, hace Escena del Crimen. Buenas noches.